el benefactor de los pobres, entretanto, y otros prisioneros altamente catalogados por la opinión pública fueron reservados para interrogatorio dirigido por el destacado visitante. En el día justo, el tribunal de audiencias se desbordaba de público. Grandes galerías estaban apiñadas de gente. Todos los adversarios de la nueva fe se consagraban allí, para la ironía y el escarnio. Alardeando casi con el embajador del emperador, Opilio, Galbe, Taciano y Subrio acompañaban el desarrollo de los acontecimientos con sombrío aspecto. Veturio, llevando en el rostro envejecido las extremas aflicciones que lo atormentaban, se revelaba inquieto, llevando la diestra a los ojos, de momento a momento, evidenciando la emotividad de que se veía poseído, mientras Taciano, recordando al enfermero abnegado, mostraba en el semblante una mezcla de compasión y desprecio. Galbe se caracterizaba por la frialdad habitual, mas Flavio Subrio, no obstante decrépito, espiaba los menores rumores del largo recinto, con la vivacidad de un felino, pareciendo dispuesto a registrar las mínimas particularidades del espectáculo. El hermano Corvino, escoltado por numerosos guardias, apareció en el gran salón. Esquelético y desmejorado, hablaba sin palabras, de la miseria que padecía en la cárcel. En las muñecas traía heridas rojas, y en la cara, señales de latigazos revelaban el martirio en las celdas, donde legionarios ebrios acostumbraban realizar ejercicios de crueldad, pero los ojos del condenado se mostraban como más brillantes. No era sólo la paciencia que se irradiaba de ellos, demostrando su grandeza espiritual, sino también una superioridad indefinible, mezclada de comprensión y piedad por los verdugos. Ante el misionero, los representantes de la casa de Opilio se quedaron pálidos. Exclamaciones retumbaban de todos lados, irritando los ánimos contra el apóstol indefenso. Abajo el hechicero, muerte al asesino, suplicio al criminal de mujeres y niños. Improperios como esos eran gritados por centenas de labios duros y espumeantes. Quinto Varro, sin embargo, con la conciencia tranquila, parecía gozar de imperturbable serenidad. Paseó la mirada calma y bondadosa por la asamblea irritada y la multitud se apaciguó de repente, como si fuera dominada por una fuerza irresistible. El propio Alcio, habituado a la agresividad de la caserna, estaba sorprendido. Se levantó imponente e intentando, en vano, asumir el aspecto respetable de un magistrado, refunfuñó, por algunos minutos, destacando las preocupaciones del gobierno en la eliminación del culto prohibido y advirtiendo a los ciudadanos contra la ideología religiosa que pretendía confundir esclavos y señores. Enseguida, se dirigió solemnemente al presbítero, notificando: me creo exonerado de cualquier consideración para con los prisioneros sin títulos que los recomienden al respecto del Estado. Con todo, tantos empeños fueron impuestos, junto a mi autoridad, en vuestro favor, tantas familias aristocráticas se interesan por vuestro destino, que me siento en el deber de juzgar en cuanto a vuestra situación con especial benevolencia. Corvino escuchaba el legado, serenamente, pero una insospechable inquietud dominaba a la multitud. Sois acusado de haber provocado la muerte de un niño, prosiguió Novaciano, envanecido, para cultivar sortilegios malignos, y de haber asesinado a una distinguida dama patricia, enferma e irresponsable, después de atraerla, probablemente con promesas de cura imaginaria. Todavía, ponderando las solicitudes de varios principales, me dignaré a analizar el proceso alusivo a las culpas referidas, tratándoos como ciudadano del imperio, pero antes de todo, deseo cerciorarme de vuestra fidelidad a nuestras tradiciones y principios, una vez que sois indicado como miembro de la secta renegada, para cuya extinción no poseemos otros recursos que no sean el exilio, la punición o la muerte. Hizo un ligero intervalo, miró al presbítero de frente. Buscando, en vano, soportar su mirada confiada y serena, e inquirió: en nombre del emperador Maximino, os exhorto a jurar lealtad a los dioses y obediencia a las leyes romanas. Varro, concentrado en sí mismo, evidenciando larga distancia espiritual de la atmósfera de crueldad y pequeñez que predominaba en el recinto, respondió con firmeza y sencillez: ilustre legado, conforme a las lecciones de mi maestro, siempre di a César el respeto que César espera de mí. Entretanto, no puedo sacrificar a los ídolos, porque soy cristiano y no deseo abandonar mi fe. ¡Qué osadía!, exclamó Novaciado, encolerizado, mientras el populacho irrumpía en gritos: muerte al traidor, decapiten al criminal. El religioso, sin embargo, no expresó la mínima alteración facial. El juez agitó un pequeño martillete de bronce, exigiendo silencio, y volvió a interpelar: ¿sois atrevido hasta el insulto?
Os ruego disculpas si mi palabra os incomoda, entre tanto, preguntáis y yo os respondo a mi vez. La actitud serena y digna de Corvino de nuevo impusiera calma a la gran asamblea. Alcio enjugó el copioso sudor que le corría de la frente arrugada y tornó: ¿confesáis, entonces, vuestra unión con la secta maldita de los nazarenos? No veo nada malo en ella, replicó el preso, sin mal humor. Los seguidores del Evangelio son amigos de la fraternidad, del servicio, de la bondad y del perdón. El emisario de César pasó la diestra por la calva grasienta, golpeó un bastón de plata en el estrado donde se apoyaba y gritó: «Sois apenas una vieja cuadrilla de mentirosos, ¿qué fraternidad podría enseñarnos un Galileo desconocido que os induce al suplicio? Hace casi 200 años, ¿qué servicio prestaríais a la colectividad, predicando la indisciplina entre los esclavos con engañosas promesas de un reino celestial? ¿Qué bondad ejercéis, conduciendo a mujeres y niños al espectáculo sangriento de los circos, y qué perdón conseguiréis ejemplificar, cuando vuestro heroísmo no deja de ser vileza y humillación?» Barrow percibió la dureza intelectual del inquisidor y objetó: «Nuestro maestro padeció en la cruz por sentirse el hermano mayor de la humanidad, necesitada, no de la fuerza bruta o de la violencia, sino del valor moral para comprender la grandeza del espíritu eterno. El servicio para nosotros no es la explotación del hombre por el hombre y sí el libre acceso de la criatura al trabajo para el engrandecimiento de los méritos personales de cada uno. La bondad, en nuestro campo de acción, es...». Alcio, entre tanto, le interrumpió la palabra, gesticulando, furioso: «Callaos. ¿Por qué tenemos que soportar vuestro sermón sin sentido? ¿Ignoráis, por ventura, qué puedo decidir sobre vuestro destino? Nuestros destinos están en las manos de Dios», replicó Barrow, sereno. «¿Sabéis que puedo dictar vuestra sentencia de muerte? Respetable legado, el poder transitorio del mundo está en vuestras determinaciones. Obedecí a César, ordenando lo que vos aprobéis. Obedeceré a Cristo, sometiéndome a vuestra voluntad». Novaciano cruzó una expresiva mirada con Veturio, como si estuviesen acertando, en silencio, los puntos de vista que les eran comunes y clamó: «No tolero el sarcasmo». Convocó a uno de los asesores y recomendó que el prisionero recibiese 3 latigazos cortos en la boca. Un guardia de aspecto feroz fue el escogido. Barrow, mientras era azotado, permanecía en oración. La sangre le salía a borbotones de los labios, cayéndole sobre la túnica humilde, cuando un joven, aproximándose, se arrodilló junto a él, y exclamó en llanto: «Padre Corvino, yo soy tu hijo. Me recogiste cuando yo vagaba en la calle, sin nadie. Me diste una profesión y una vida digna. No sufrirás solo. Estoy aquí». Todavía, en el estupor general que la escena imponía a los circunstantes, el benefactor herido, aunque sangrando, se inclinó hacia el joven y rogó: «Crispo, hijo mío, no te enfrentes a la autoridad. ¿Por qué te rebelas así, si aún no fuiste llamado?» «Padre mío», sollozó el joven, casi niño, también. «Quiero dar testimonio. Deseo probar mi fidelidad al Señor». Y, volviéndose hacia el representante de César, declaró: «Yo también soy cristiano». Corvino le acarició los cabellos en desaliño y continuó: «¿Olvidaste que la mayor ejemplificación de los seguidores del Evangelio no es la de la muerte y sí la de la vida? ¿No sabes que Jesús espera de nosotros la lección del amor y de la fe donde respiramos? Mi testimonio en el tribunal o en el anfiteatro será de los más fáciles, pero podrás honrar a nuestro Maestro, de manera más sacrificada y más noble, trabajando por Él, en beneficio de nuestros hermanos en humanidad y sufriendo por Él, día a día. Ve en paz. No faltes el respeto al mensajero del emperador». Como si el ambiente estuviese magnetizado por fuerzas intangibles, el muchacho, enjugando las lágrimas, salió sin ser molestado por nadie. Volviendo en sí de la sorpresa que lo invadiera, Novaciano levantó la voz y consideró: «El legado de Augusto no puede perder tiempo. Sacrificáis a los dioses y el proceso que os envuelve será examinado atentamente». «No puedo», insistió Corvino, sin afectación: «soy adepto del cristianismo y en esa condición deseo morir». «¿Moriréis entonces?», gritó Alcio, indignado. Y asignó la sentencia, indicando el campo próximo en que el prisionero sería decapitado al día siguiente al amanecer. Barrow la escuchó, sin alterarse. La fe y la tranquilidad imperturbables le fluían en el semblante.
En la asamblea, con todo, reinaba un gran malestar. Opilio y Galbe abrazaron al legado con visibles señales de satisfacción. Taciano, sin embargo, se sentía inexplicablemente angustiado, luchando consigo mismo para sobreponerse a cualquier acto de simpatía. Las conversaciones que mantuviera con el enfermero en otro tiempo le afloraban a la memoria. Aquel hombre ultrajado y abatido le imponía admiración, aún incluso contra su propia voluntad. Todo hacía para no pensar, pero la grandeza moral de él lo confundía y lo llamaba a la reflexión. Instintivamente se inclinaba a defenderlo, con todo, no sería lícito conceder a sí mismo tal ventura. Corvino podría ser un gigante de heroísmo, pero era cristiano, y él, Taciano, detestaba a los nazarenos. Se apartó algunos pasos, a fin de admirar la soberbia estatua de Temis que se encontraba en el recinto, pero alguien corrió al encuentro del condenado, que volvía a la prisión resignadamente. Ese alguien era el viejo Flavio Subrio, que se acercó al religioso y le dijo en voz baja: «Te reconozco. Ahora, no alimento ninguna duda. 20 años no me harían olvidarte». Quinto Varro le lanzó una mirada de dolor, sin responder nada. El antiguo combatiente comprendió el silencio como si fuera la confirmación que aguardaba, y conteniendo con dificultad el llanto que le nublaba los ojos, le agarró las manos esposadas por pesados grilletes y acentuó: «Amigo mío, ¿no habría sido más suave tu muerte en el mar? ¿Cómo me pesa haber cooperado para tu sacrificio? ¿Cómo lastimo tu infortunada suerte, observando el fardo de angustia que cargas en los hombros?» El interpelado, sin embargo, sonrió triste y replicó: «Subrio, la esclavitud a Jesús es la verdadera libertad, tanto cuanto la muerte, en compañía de nuestro divino Maestro, es la resurrección para la vida imperecible. Solo un fardo deberemos temer, el de la conciencia culpable». Viendo, con sorpresa, las lágrimas de sincera compunción, que no llegaron a desbordarse, acrecentó: «Si procuras ahora algún medio de acceso a la verdad, no dejes para mañana tu encuentro con Cristo. Haz alguna cosa por tu salvación y el Señor hará el resto». En ese instante, sin embargo, el jefe de vigilancia, creyendo que Subrio insultaba al prisionero, se acercó a ambos y vociferó sarcástico: «Noble romano, deja conmigo a este hechicero. Lo preparé a bastonazos para el espectáculo de mañana». Y antes que Subrio, estupefacto, pudiese moverse, Varro fue arrastrado, de nuevo, para la cárcel. Desde ese momento, sin embargo, el viejo guerrero en disponibilidad pareció tomado de una incomprensible perturbación. Se deshizo de los amigos íntimos, se dirigió apresuradamente a la hacienda, retiró de un antiguo cofre todas las piezas de oro que poseía y volvió al centro de la ciudad, buscando a los compañeros del hermano Corvino. En los alrededores de la iglesia, en un cobertizo abandonado, encontró a Ennio Pudens, por indicación de algunas mujeres piadosas. Se dio a conocer al respetable clérigo y le entregó, para la iglesia de San Juan, todo el dinero que pudiera almacenar, durante años, rogándole bendijera sus nuevas resoluciones. Ennio, conmovido, oró en su compañía, rogando la asistencia celestial y confortándolo con generosas palabras de bondad, comprensión y fe. A pesar de semejante socorro, el viejo soldado parecía diferente, abstraído, demente. En vano, Opilio lo buscó en casa, en balde Taciano buscó su compañía. Subrio se retiró para el campo, manteniéndose en meditación, para reconsiderar los caminos recorridos. Volvió al ambiente doméstico, en las primeras horas de la madrugada, pero no consiguió calmarse. Cuando Veturio vino a despertarlo, para ir juntos al campo de ejecución, ya había salido para el lugar, donde Galbe y su padre se reunieron. Taciano se abstuvo. Alegó una súbita indisposición orgánica, con el fin de subtraerse al espectáculo. No deseaba enfrentar la presencia de Corvino, cuya serenidad le molestaba. No obstante, la hora matutina, una gran multitud se aglomeraba en la plaza libre, sin faltar gran número de personalidades eminentes, inclusive Novaciano, que se sentía fuertemente impresionado con la resistencia moral del prisionero. Atendidas las formalidades, entonces vigentes, el representante de Maximino ordenó al verdugo se aproximase. El hermano Corvino, evidenciando indescriptible ansiedad en la mirada hiriente y límpida, miraba al grupo de Opilio, buscando a alguien que no aparecía. Transcurrieron pesados momentos. La naturaleza, como indiferente a los crímenes y a los infortunios de los hombres, se engalanaba de luz.
El sol coronaba el paisaje con rayos de oro, mientras el viento cantaba, en soplos frescos, cargando para lo lejos la fragancia de los ramajes en flor. Entristecido, de ver que no conseguía sorprender a Taciano en la asamblea popular que lo rodeaba, Quinto Varro pasó a la oración silenciosa. Espiritualmente distanciado del ensordecedor vocerío, observó que rostros luminosos le acariciaban. Se acordó, insistentemente del venerado Corvino y se sintió consolado con la perspectiva de morir igualmente en la reafirmación de su fe. Procuraba agudizar los sentidos para penetrar con seguridad en el mundo invisible, cuando escuchó los fuertes gritos de alguien junto a él. Era Flavio Subrio que gritaba, poseído, yo también soy cristiano. Abajo los dioses de piedra. ¡Viva Jesús! ¡Viva Jesús! Préndanme. Préndanme con razón. Soy un asesino que se transformó. Maté a muchos. Mátenme ahora también. Infelices romanos, porque convertisteis la honra de los antepasados en un río de sangre. Somos todos criminales sin remisión. Por eso quiero la nueva ley. En medio de la perplejidad general, Veturio se acercó al aristocrático visitante e informó, ilustre Novaciano, acelere la ejecución. Flavio Subrio es comensal de mi casa, hace muchos años, y acaba de enloquecer, tal vez, en razón de la avanzada edad. Me encargaré de apartarlo, sin ningún inconveniente. La orden fue expedida, el condenado se arrodilló. Artemio Cimbro, que nadie osaba incomodar, en virtud de sus prerrogativas, se aproximó a él valerosamente, y le cubrió el rostro con una pequeña toalla de lino tenuísimo, con el fin de que la escena brutal no le hiriese la visión. Glabro Hércules, antiguo gladiador del anfiteatro, ahora convertido en verdugo, levantó la espada, con manos trémulas, descendiendo el instrumento sobre él. Cuello de la víctima. Poderes invisibles actuaban para que el filo de la espada no alcanzase al lugar previsto. Habiendo lanzado el tercer golpe, recibió del legado de César la determinación de suspender el servicio. Existía una ley, prohibiendo el cuarto golpe en cualquier decapitación. Quinto Varro, bañado en sangre fue, por eso, trasladado al calabozo donde, ahora, le asistía el derecho de morir lentamente. Veturio acompañó las mínimas particularidades del terrible cuadro, sin alterarse, y cuando volvió a buscar a Flavio Subrio, que se alejó para no ver la horrenda exhibición, no lo encontró. El cliente de Opilio tomó un carro y volvió rápido para casa. Profundamente trastornado, casi irreconocible, convocó a Taciano para hablar con él particularmente y pasó a narrarle el pasado, sintetizando todo lo posible. El joven patricio, boquiabierto y aterrado, oía las reminiscencias, cuando Veturio llegó sudoroso y afligido y adivinando lo que pasaba, intentó interrumpirlo. Flavio Subrio enloqueció. Rugió rabioso. No, Taciano, no. Protestó él con voz firme, mi juicio no está desequilibrado. Mi salud nunca fue tan buena como ahora. Mi conciencia apenas despierta para justificar a sí misma. ¿Tengo crímenes sobre crímenes? No perpetraré más eso, lo de ocultarte la realidad. Corre al campo de ejecución, y si tu padre aún vive, no le prives de tu cariño en la última hora. Seguiré contigo, seguiré contigo. Opilio, desesperado, revelando comprometedor desequilibrio que, de modo alguno, contribuía con su temperamento calculador y cortés, interfirió, gritando, perro, retrocede. No quebrarás la armonía de mi casa. No menosprecies la memoria del padre de Taciano, que siempre nos fue extremadamente sagrada. Con las venas entumecidas, denunciando la emotividad que le oprimía el alma, Subrio estampó feroz expresión en la fisonomía, antes serena e impenetrable, y respondió, no es verdad Taciano. Opilio me recomendó apuñalar a Quinto Varro sobre las aguas, pero, por gratitud del pasado, lo evite, asesinando a un apóstol que lo acompañaba y que, ciertamente, le lego el nombre. Aunque yo muera, ahora estoy más aliviado, casi feliz. Expulsé la hiel que me envenenaba el corazón, expelí algo de mi propia bajeza. Pero, no perdamos tiempo, sigamos. Veturio, sin embargo, de inmediato, le ciñó la cintura y le inmovilizó los brazos, llamando a los siervos, alarmado y lívido. Esclavos musculosos, con obediencia al amo, lo encerraron en un aposento primorosamente amueblado, pero oscuro y triste.
El luchador del pretérito, no obstante a la ancianidad, mostraba en aquella hora la agilidad de un tigre, intentando reaccionar a la altura de la agresión. Antes que Opilio y el esposo de Helena se retirasen, Subrio se calló, inexplicablemente. Ahora le brillaban los ojos, llenos de extraña lucidez, y, transcurridos algunos instantes, habló pausadamente: Taciano, mi historia es la versión real de los hechos. Algo me dice al espíritu que tu padre aún no partió. Veturio me encarceló, pretendiendo asfixiar la verdad. Naturalmente, cree que podrá retenerme, como hizo con tu desventurada madre. Entretanto, se engaña a sí mismo, una vez más, y ya que me siento imposibilitado de una confesión, ante el legado augusto, con el fin de recibir el castigo que merezco, moriré para que creáis en mí. Cambio mi vida perjudicial e inútil por los momentos de consuelo que Varo nos merece. Opilio sonrió nervioso, reiterando la convicción de que el compañero deliraba. Subrio, entretanto, continuó sereno, dirigiéndose al joven: cuanto yo me haya punido a mí mismo, pondera mi revelación y no vaciles. Veturio, sin embargo, impidió cualquier nuevo entendimiento. Llevó al yerno hacia el interior doméstico, convidándolo a prepararse para la refección. En el triclinio, buscó disipar la tristeza del hijo adoptivo, entablando conversación alegre y tranquila, y, terminando el banquete, pasaron a breve reposo en una amplia terraza, procurando ambos distracción y reanimación. Cuando el hijo de Cintia parecía más animado, he aquí que surge Epípodo, muy pálido, anunciando que el viejo Subrio se había colgado en la reja más alta de la celda. Enterado el padrastro, se miraron con pavor. Corrieron, instintivamente, al cuarto sombrío y encontraron el cuerpo del viejo amigo pendiendo, inerte, de gruesas vigas de madera. El antiguo soldado cumplió su palabra, suicidándose. Taciano, entonces, cual si estuviese impulsado por una indomable energía, no lo pensó más. Se apartó, presto, en dirección de la caballeriza, y cuando se refugiaba en un carruaje ligero, fue abrazado por Opilio, que declaró: voy contigo. Te convencerás de que el miserable hechicero está muerto y de que Subrio fue simplemente víctima de locura e ilusión. El sol de las primeras horas de la tarde relucía por entre las ramas de gigantescos robles que protegían el camino por el cual los dos asociados del destino seguían silenciosos, pensando, mentalmente, en las propias reflexiones. Con todo, en cuanto a Taciano, joven y vigoroso, se perdía en un abismo de indagaciones. Opilio, encanecido e inquieto, se enfundaba en dilacerantes sufrimientos. ¿Cómo escapar a los sinsabores de aquella hora, si el condenado aún estuviese vivo? ¿Cómo recuperar la confianza del yerno, si la palabra de Subrio fuese confirmada? A la puerta del calabozo, fueron recibidos por el administrador de la prisión, con especiales deferencias, que, locuaz y gentil, informó que el hermano Corvino se hallaba moribundo. A petición de Artemio Cimbro, el carcelero Edulio le prestaba asistencia, incluso porque el generoso patricio obtuvo permiso para sepultar el cuerpo, tan pronto expirase. Opilio, trémulo, rogó permiso para visitar al agonizante a solas, siendo inmediatamente atendido. Apartado el enfermero, ambos penetraron a la cámara estrecha, donde el condenado, con los ojos inmensamente lúcidos, aguardaba el instante final. Finísimos lienzos, ofrecidos por manos anónimas, se presentaban manchados de sangre. Los golpes de Hércules le habían masacrado el omóplato, invadiendo el tórax, que se presentaba abierto. Taciano, dominado por una inenarrable angustia. Intercambio con él una inolvidable mirada. Y, con el espíritu iluminado por la verdad, como ocurre a las grandes almas cuando se aproximan a la muerte, Quinto Varro, con esfuerzo, le habló, abiertamente: hijo mío, suplique a Jesús que no me permitiese el gran viaje, sin reencontrarte. Estoy convencido de que Flavio Subrio reveló a tu corazón todos los sucesos que ya se fueron. Porque el joven, aterrorizado, se volviese para Veturio, el genitor continuó: ya sé. Este es Opilio, que te crió como un padre. Comprendo el constreñimiento con que nos escucha, mientras tanto, ruego a él me releve esta conversación de última hora. Ayer, Cintia se ausentaba de la tierra, hoy soy yo. A esa altura, el moribundo sonrió, conformado. El joven, todavía, evidenciando los propios conflictos mentales, dejó que la emoción le traspasase el pecho, interrogando: si eres mi padre,
¿cómo comprender tamaña serenidad? Si Subrio fue verdadero, ¿no tienes en mi padrastro el mayor enemigo? Si Beturio mandó que te asesinasen para usurparte el destino de mi madre, ¿cómo pudiste tolerar tan horrible situación, cuando unas simples palabras te conseguirían aclarar cualquier duda? ¡Oh dioses! ¿Cómo vencer el tenebroso laberinto? El sentenciado, sin embargo, recompuso la expresión fisonómica, intentó esbozar un gesto de cariño y acrecentó, reservado: Taciano, no te perturbes, en el justo momento en que nos despedimos. No consideres a Beturio como adversario de nuestra felicidad. Acuérdate, hijo mío, del cariño con que te orientó en tu desarrollo. Nadie alcanza la dignidad personal sin abnegados conductores. ¿Olvidas, por ventura, la dedicación con que se consagró a tu bienestar? El agradecimiento sincero es una ley para los corazones nobles y leales. Aunque él fuese un criminal común, nos merecería respeto por la ternura con que te consiguió los primeros pasos. Supones que debemos identificar en él a un enemigo de nuestra casa, entre tanto, no podremos olvidar haber sido él el hombre amado por tu madre. Siempre honré los deseos de Cintia en las menores particularidades y no dejaría de comprenderla en una elección del corazón. El herido cayó por algunos instantes, readquiriendo fuerzas, y prosiguió: no me creas corrompido del sentimiento. Aprendí con Jesús que el amor, por encima de todo, es el medio de cooperar en la felicidad de aquellos a quienes nos dedicamos. Amar es hacer la donación de nosotros mismos. Admito que el pretérito podría haber sido orientado por otras normas, entre tanto, ¿quién de nosotros podrá penetrar con seguridad en la conciencia ajena? ¿Qué haríamos si estuviésemos en el lugar de ellos? Opilio, de cierto, fue querido con infinito enternecimiento por el alma a quien tanto debemos, tal vez por eso mismo, no vaciló en manifestarle las más íntimas aspiraciones. Si debo reconocerlo como padre, sollozó el joven, de rodillas, no entiendo el perdón de las ofensas. Barrow le acarició la cabeza, y como vigorizado por fuerzas extraterrenas, considero: eres joven aún para comprender las tempestades que nos alteran el corazón. Yo también comencé a percibir la vida por las tradiciones de nuestros antepasados. Júpiter representaba para mí el poder supremo y creí que las criaturas fuesen apenas seres agraciados o perseguidos por el favor o por el desagrado de los dioses. Pero después encontré a Jesucristo en mi camino y percibí la grandeza de la vida a que somos destinados. Cada hombre es un espíritu eterno en crecimiento para la gloria celestial. Somos felices o infelices por nosotros mismos. Por ese motivo, no avanzaremos hacia adelante, sin la bendición de la gran comprensión. La justicia divina nos observa. ¿Cómo, pues, nos elevaremos por la virtud sin olvidar las manos que nos hieren? Confórmate. El tiempo es el calmante de todas las aflicciones. Ayuda a los que te atormentan, ampara a los que no te entienden. ¿Cuántas veces el criminal es apenas un infeliz? No te arrojes a los precipicios de la vanidad y del orgullo. Eres demasiado joven. Puedes aceptar el Evangelio del Señor y realizar las obras inmortales. No puedo, no puedo. Clamó el joven, acercándose al desespero: siento que no me es posible huir de la verdad. Soy tu hijo, sí, pero estoy contra Cristo. No admito una fe que anula el brío y el valor. Si no fueses cristiano, probablemente no habríamos alcanzado este abismo de sufrimiento moral. Moriré con nuestros antiguos orientadores. Consagré mi total confianza a las divinidades, no puedo apartarme del santuario de nuestra fe. No te conturbes. Observó el padre, sereno y bondadoso: no sería ahora, en los últimos instantes de mi cuerpo, que cruzaría armas contigo, en disputa religiosa. Comienzas, actualmente, a vivir. ¿Cuántos problemas te reserva el futuro? ¿Cuántas lecciones recogerás, en contacto con los dolores humanos? En cuanto a nuestros viejos dioses se arrojarán al polvo del que se formaron, Jesús vivirá eternamente. Él te socorrerá en algún ángulo del camino, como me socorrió a mí. Mañana, cuando el muro de sombra esté levantado entre nosotros, continuaré velando tus pasos. Seguiré tu lucha, de cerca, y volveré a estar contigo, posiblemente en otro cuerpo. Renaceremos siempre hasta el perfeccionamiento integral de nuestra alma. Aquellos que se aman jamás se separan.
Morir no es apartarse de forma irremediable. En una vida más libre, podemos acompañar a los seres amados de nuestro derrotero, inspirándoles nuevos rumbos. Mientras tanto, nada poseo de mí con que te pueda auxiliar, con todo, confío en la eficacia de la oración y continuaré implorando la bendición de Jesús, en nuestro favor. No importa la transitoria imposibilidad de creer en que te encuentras. Por mi parte, nada hice aún que pueda merecer la divina protección y he recibido, incesantemente, el amparo celeste. Espiritualmente, hijo mío, somos aún criaturas en el gran y bendecido camino. Como le ocurre al pequeño inconsciente, en la infancia terrestre, que se desarrolla sin percibir la grandeza del sol que nos sustenta, seguimos en la senda humana, ignorando la infinita sabiduría que nos ampara y dirige. A pesar de eso, por detrás de todos los dones que nos alegran, vive Dios que nos creó para el bien eterno y que espera por nuestro crecimiento con desvelos paternales. En ese instante, probablemente por el excesivo desgaste de fuerzas, el moribundo cayó en peligrosa hemorragia. Vomitaba sangre, copiosamente, a través de la boca y de la nariz, dificultándole la respiración. Taciano se inclinó, entonces, con filial piedad hacia el agonizante, buscando socorrerlo. Se sentía, en fin, lleno de compasión. Percibiendo, tal vez, el cariño que renaciera en el espíritu del hijastro, Veturio, sin decir palabra, se retiró dejándolos a solas. Entretanto, el presbítero no volvió más al entendimiento particular con el hijo. Cuando abrió los ojos, los tenía desmesuradamente abiertos, como si estuviesen puestos en horizontes diferentes de la vida. Quinto Barrow no observó más el recinto estrecho de la celda. Las paredes de la cárcel, ante la visión de él, habían desaparecido. El duro lecho era el mismo y podía ver a Taciano, junto a él, pero el espacio, a su alrededor, estaba repleto de entidades espirituales. De entre todas, el agonizante reconoció, de inmediato, al viejo Corvino y al pequeño Silvano, que lo miraban afectuosamente. El santo apóstol que lo precediera, en el gran viaje de la muerte, se sentó a la cabecera y le acariciaba la frente empapada por el sudor de la agonía. Silvano, a su vez, se hacía seguir por algunas decenas de niños, dirigiendo delicados instrumentos de música. Barrow estampó en su rostro una larga y bella sonrisa. Dirigiéndose a Corvino, con palabras que el joven patricio pasó a tomar como si fuera una manifestación de alucinación, habló en voz baja, extrañamente reanimado: «Querido benefactor, este es el hijo de mi alma. Es el dulce niño, a quien me referí, en nuestras antiguas conversaciones, en Roma. Creció en otros brazos y se desarrolló en otro clima. Oh, Padre mío, tú sabes que largas y torturantes añoranzas me dilaceraron el corazón. Tú sabes cómo suspiré por esta hora de comprensión y armonía. Con todo, ay de mí. Los que se aman profundamente, en la tierra, acostumbran a reencontrarse en el justo momento de la gran separación. Oh, Padre querido, no me relegues a la aflicción que traigo en el pecho oprimido. Calma mi espíritu ulcerado, susténtame para el viaje de la muerte. Dame fuerzas, con el fin de que yo pueda seguir en paz, avanzando en el camino que el Señor me trazó. No permitas que mis pies vacilen en la nueva jornada. Ahora daría todo por quedarme y desvelarme por el Hijo inolvidable, entre tanto, nuestro divino Maestro me honra con su testimonio de confianza. Debo partir, dejando en la retaguardia el fatigado cuerpo que me sirvió de tabernáculo. Consuélame, no obstante, en la certeza de que proseguiremos unidos unos a los otros, por los lazos sublimes del amor que, en todas partes, es la herencia gloriosa de nuestro Padre Celeste. Perdona la insistencia con que me prendo a Taciano, en los minutos supremos de mi despedida de la tierra. Él aún es un joven inexperto. Aún no tiene suficiente altura espiritual para comprender el Evangelio, pero el futuro nos ayudará el verlo triunfante. Abnegado Corvino, no lo abandones. Ayúdalo a reflexionar en la grandeza de la vida y a descubrir la luz del conocimiento cristiano. El agonizante hizo un largo intervalo, mientras tanto el joven le tomaba las manos, sofocando las lágrimas. Enseguida, retomó la palabra, exclamando: «Sé que solo la meditación en la magnanimidad del Eterno debía ser ahora mi único pensamiento. Sé que solo la infinita bondad del Señor puede suplir el vacío de mi insignificancia, con todo. Taciano, eres mi hijo y
Jesús nos prometió ilimitado perdón cuando amásemos mucho. Taciano. El mártir parecía interesado en proseguir y el hijo se mostraba ansioso en continuar escuchando, pero la resistencia de Barrow llegó a su fin. El moribundo enmudeció. Solamente los ojos, fijos en el joven angustiado, hablaban sin palabras del cariño y de la inquietud que le flotaban en el alma. Fue entonces que, Silvano y la multitud de los niños que lo acompañaban, rodearon la cama humilde y comenzaron a cantar. Quinto Barrow escuchó el viejo himno, simple y tierno, que él mismo compuso para felicitar a los visitantes de su escuela, mientras los niños repetían, compañero. Compañero. En la senda que te conduce, que el cielo te conceda la vida, las bendiciones de la eterna luz. Compañero. Compañero. Recibe por salutación nuestras flores de alegría en el vaso del corazón. Cuando el coro infantil enmudeció, Barrow se levantó, admirado. Contemplo el cuerpo que se inmovilizó, abatido y desangrado. La gratitud por la envoltura amiga, que le proporcionó tantas lecciones, le inundaba ahora el alma en oración. En rápidos minutos, vio todas las luchas y dolores del pasado, con indefinibles sensaciones de paz y de alegría. Corvino lo abrazó, con la ternura de un padre a un hijo querido, mientras varios amigos, a distancia, le dirigían pensamientos de amor. El presbítero desencarnado se veía, en el fondo, aliviado, casi feliz, pero sin imaginar, como quien despierta en una mañana clara, retomando alguna preocupación dolorosa de la víspera, se sintió dominado por una llaga invisible recorriéndole el corazón. Repentinamente miró a Taciano, que lloraba en silencio, y reconoció en él a su único dolor. Se inclinó, impulsivamente, sobre el joven y lo abrazó. ¡Ah! El calor de aquel cuerpo le comunicaba nueva existencia, los rayos de sentimiento emitidos por el corazón filial le pacificaban en lo íntimo, calmándole la mente atormentada. Lo apretó, contra su pecho, con infinito desvelo, experimentando una intraducible alegría mezclada de amargura. Entretanto, el viejo Corvino lo enlazó tiernamente, y habló, Barrow, hay 1000 medios más seguros de auxiliar, por encima de las impresiones infructíferas de la tristeza o de la aflicción. Levántate. Taciano es hijo de Dios. Muchos compañeros se encarcelan, después de la muerte, en las telas oscuras de la afectividad menos constructiva, como pájaros embarazados en planta de miel, y se transforman en verdugos cariñosos e inconscientes de los propios familiares. Levanta tu estado de ánimo y caminemos. Volverás, de cierto, a ver a tu hijo y le extenderás los brazos robustos y generosos, pero, por ahora, Jesús y la humanidad deben ser nuestras esenciales preocupaciones de servidores del Evangelio. El interpelado procuró recomponerse y elevó al Señor el pensamiento en rogativa de paz. Sintiéndose dueño de facultades más sutiles, distinguió voces argentinas, a lo lejos, en un cántico de glorificación a Dios. Barrow se acordó, entonces, de los lazos de trabajo e ideal que lo unían a la comunidad cristiana y encontró fuerzas para desprenderse del hijo. Obedeciendo al tierno constreñimiento de Corvino, se apartó. Allá afuera, en el campo, centenares de compañeros lo aguardaban con regocijo. Numerosos mártires de las Galias, ostentando palmas de luz que brillaban de conformidad con la elevación espiritual de cada uno, cantaban jubilosos, en homenaje al nuevo héroe. Quinto Barrow, en llanto de alegría, recordó a viejos amigos y se acordó de Clodio, el antiguo benefactor, siendo informado de que encontraría al apóstol en aquel mismo día, a la noche, en Roma, en el cementerio de Calisto. Pasadas las horas, la luminosa asamblea se puso en movimiento, pareciendo una procesión de arcángeles, en dirección de la ciudad imperial. En poco tiempo, esparciendo bendiciones de armonía en el firmamento, alcanzaron a la gran metrópolis. Innumerables misioneros de la espiritualidad se unieron a los hermanos galos, de tal modo que, al llegar los viajeros a los túmulos, constituyan una inmensa multitud. Hermanados en pensamientos de amor, sustentados por una misteriosa comunión, formaban un prodigioso ambiente bajo el manto de la noche bordado de lentejuelas centelleando, sublimes, en todas las direcciones. Corvino pronunció una sentida oración de reconocimiento a Jesús. Cuando terminaba la conmovedora oración de hosannas, un astro solitario surgió en el espacio, descendiendo rumbo a la resplandeciente asamblea. Posándose a pequeña distancia, se transformó, rápido, en un anciano lleno de luz.
Era Clodio que, aproximándose, saludó risueño a los compañeros de fe. Recogió a Quinto Varro en un largo y cariñoso abrazo, después, pasando a la tribuna, discurrió con indescriptible belleza acerca de las tareas sacrificales del Evangelio, en la redención del mundo. Todos los oyentes escuchaban su palabra, llenos de jubiloso asombro. La elevación general del pensamiento colectivo desprendía maravillosas irradiaciones alrededor, reflejándose en las lágrimas que numerosos pioneros de la buena nueva derramaban, emocionados y conmovidos. Terminando, el lúcido orador consideró, con emoción, hoy celebramos el regreso de Varro, nuestro abnegado hermano de ideal y de lucha. Paladín de nuestra causa, honró todas las oportunidades recibidas. Valeroso soldado de Cristo, cuando fue herido no hirió, cuando fue humillado, jamás humilló. En las horas de oscuridad, accedió a la claridad de la propia alma, cuando el mundo quería derrotarlo, se levantaba por la fe y por el amor, dando al Maestro los más altos testimonios de confianza. Comprendió la enseñanza evangélica del sacrificio personal por la felicidad de los otros y, ofreciendo la propia vida en el cuerpo terrestre, se reencontró a sí mismo, en la gloriosa inmortalidad. Antiguamente en nuestra compañía, en siglos pasados, combatía a favor del mentiroso poder humano, adquiriendo aflictivas desilusiones. Estandarte del ideal de dominación política, no dudaba en someter a los semejantes por la fuerza, con el fin de alcanzar los objetivos de vanidad y orgullo personales, pero ahora, en legítimos combates consigo mismo, corrigió sentimientos y propósitos, redimiéndose y sacrificándose, en larga y porfiada ascensión. Como hijo, cumplió todos los deberes que le cabían en el hogar, en la condición de esposo, ensalzó a la mujer que compartió sus destinos, respetándole las ideas diferentes de las de él, como padre, supo sufrir hasta la suprema renunciación, de manera a garantizar la felicidad del hijo que poseía su afectividad, y en la posición hombre, se consagró al erguimiento moral de todas las criaturas. Campeón del servicio y de la fraternidad, combatió al odio, ejemplificando el amor, y exaltó los dones incorruptibles del espíritu por la humildad con que se dedicó a la expansión de la buena nueva. Ahora que su alma, merecedora de nuestro más amplio reconocimiento, se afinó, a través de notables triunfos, en las más elevadas esferas del amor divino, saludemos a nuestro valeroso compañero, en tránsito hacia resplandecientes cimas de la vida. Si quiere, podrá, actualmente, desde las cumbres del saber y de la virtud, colaborar con el Maestro en arriesgados emprendimientos, en la santificación del mundo. Que el Señor lo bendiga, en la trayectoria sublime que le cabe por la gloriosa conquista, en la dirección del porvenir. Clodio, sonriente, dio por finalizada la salutación, mientras una conmovedora melodía de hosannas vibraba bajo el cielo poblado de centelleantes estrellas. Llorando de alegría, el recién desencarnado se abrazó al excelso mensajero y se expresó humilde: abnegado amigo, tus palabras hablaron en el fondo de mi alma. Las recibo como incentivo caritativo a mi pobre buena voluntad, ya que no las merezco, en modo alguno. Sé que tu generosidad me abre nuevos horizontes, que tu bondad puede conducirme a las alturas, entre tanto, si es posible, déjame en la tierra. Me reconozco, no obstante, incapaz de seguir adelante, ya que mi tarea no fue concluida. Alguien. Clodio le acarició la cabeza y le cortó la frase, acentuando: ya sé. Te refieres a Taciano. Procede como desees. La decisión te pertenece. Recibiste permiso para ayudarlo, durante un siglo, y posees gran saldo de tiempo. Fijó en él los ojos dulces y penetrantes que exteriorizaban la belleza de su alma, y preguntó: ¿cómo deseas prolongar la tarea? Me gustaría renacer en la carne y servir junto al Hijo que el cielo me confió, esclareció Varro, humildemente. El emisario reflexionó algunos instantes y declaró: en nombre de nuestros superiores, puedo autorizar la ejecución de tus propósitos. Entretanto, debo notificarte que Taciano perdió las mejores oportunidades de la juventud física. Valiosos recursos le fueron ofrecidos, en vano, para que se irguiese a la gloria del bien. Ahora, no obstante amparado por tu cariño, será visitado por el aguijón del dolor, con el fin de que despierte renovado, para las bendiciones divinas. Varro esbozó una sonrisa de paciencia y comprensión y pronunció un sentido agradecimiento. El ágape fraterno prosiguió brillante, todavía, cuando los compañeros se despedían para el retorno a las obligaciones comunes. El héroe de Lión, instado por el viejo Corvino al descanso, deseó volver a ver Taciano,
antes de partir. El venerado amigo le atendió la solicitud, prontamente. Jubilosos y unidos, volvieron a la Galia lugdunense y penetraron, tranquilos, en el área del palacio en la que el presbítero fue un modesto jardinero. No precisaron recorrer el interior doméstico, al aproximarse, percibieron las llamadas mentales del joven patricio, a pequeña distancia. Incapaz de desprenderse de la angustia que lo absorbía, desde el momento que se apartara del cadáver paterno, lleno de dolor, Taciano abandonó los aposentos particulares y descendió al jardín, en busca del aire fresco. Lleno de terrible amargura, se dirigió a la plaza de las Rosaledas, donde tantas veces cambiara impresiones con el genitor, entonces transformado en cariñoso enfermero. Le parecía oír, de nuevo, las referencias y observaciones de otro tiempo, recapitulando preciosas conversaciones acerca de literatos y filósofos, profesores y científicos. Veía, en su imaginación, el semblante tranquilo, y solamente ahora, reconocía en aquella solicitud de todos los instantes la ternura familiar que, en su impulsividad, no pudo discernir. Una profunda añoranza mezclada de irremediable aflicción le torturaba el espíritu. Bajo el palio de las constelaciones matutinas que oscilaban inmaculadas, Quinto Barrow se aproximó y le besó la cara llena de copiosas lágrimas. «Hijo mío. Hijo mío», habló abrazándolo, «Dios es amor infinito. No desfallezcas. La oportunidad de redención resurge siempre con la divina misericordia. Reanima el corazón perturbado y levántate. Nuestra buena y santificante lucha apenas comenzó». El joven no escuchó con los oídos de la carne las palabras que le eran dirigidas, pero las recogió en forma de vibraciones de incentivo y esperanza. Se sintió inexplicablemente aliviado, enjugó el llanto y contempló el cielo estrellado lleno de luz. «Vamos», continuó el padre abnegado, «no gastes inútilmente las propias fuerzas». Enlazado afablemente, se irguió el joven, sin saber cómo, y sustentado por el benefactor espiritual, retomó el camino de vuelta a casa, entregándose al reposo. El misionero invisible oró junto a él imponiéndole las manos. Envuelto en las ondas reconfortantes de dulce magnetismo, Taciano se adormeció. Con la íntima alergia de quien cumple un deber sagrado y bello al corazón, Quinto Barrow, amparándose en Corvino, se retiró feliz. Abrazados, los dos amigos alcanzaron el santuario de paz y confort que les serviría de residencia, en las esferas de alegría inmortal. La alborada ruborizaba el lejano horizonte. Palidecía el fulgor de las estrellas y pajarillos madrugadores anunciaban a la tierra que un nuevo día comenzaba a brillar. Segunda parte. Y pruebas y luchas corría el año 250 bajo pesadas nubes. Desde la subida de Decio al poder, la metrópolis romana y las provincias atravesaban enormes inquietudes. El nuevo emperador odiaba a los postulados del cristianismo, por eso, desencadenaría una terrible y sistemática persecución contra los prosélitos del nuevo ideal religioso. Edictos sanguinolentos, órdenes rigurosas y misiones punitivas fueron expedidos en varias direcciones. Amenazas, búsquedas, requerimientos y prisión se esparcieron por todas partes. Hogueras, fieras, espadas, uñas de hierro en brasa, potros de tortura, tenazas y cruces fueron traídos en abundancia para los procesos de flagelación. Se ofrecían premios para quien inventase nuevos géneros de tortura. Y los magistrados, casi todos dados al culto del temor y la bajeza, primaban en la ejecución de los deseos del nuevo César. En Cartago, las familias cristianas sufrían vejámenes y apedreamientos, en Alejandría, los suplicios se multiplicaban sin medida, en las Galias, los tribunales vivían repletos de víctimas y delatores, en Roma, se intensificaban los espectáculos de muerte en los circos. Entre los sucesos deplorables de la época, la Villa Veturio en Lión, se mostraba menos festiva, pero más laboriosa y más fructífera. Desde la muerte de Barrow, Opilio se retiró en compañía de Galbe, para la capital del mundo, sin jamás haber intercambiado palabra con el yerno. Las terribles sorpresas habidas entre ambos, desde el suicidio de Flavio Subrio, cavaron, entre los dos, abismos de silencio y fría aversión, en el fondo de las cuales las amargas revelaciones obtenidas yacían como secretos indivisibles del corazón. Desajustado, desde el instante en que tomó conocimiento de la verdad alusiva al pretérito, Taciano buscaba ahogar en el servicio las amarguras y las preocupaciones que le perturbaban el mundo íntimo. Dedicado a la esposa, que siempre merecía el mayor cariño,
intento concentrar en ella todos sus recursos afectivos. Entretanto, Elena era demasiado frívola para comprender su dedicación. Absorbida en numerosas actividades sociales, viajaba frecuentemente, ora visitando relaciones de amistad en localidades fronterizas, ora saliendo al encuentro del padre y del hermano, en la metrópolis imperial. Al principio, extrañó el apartamiento paterno, cuya verdadera causa jamás consiguió conocer, pero se habituó, por fin, a la ausencia de Veturio, suponiendo que el genitor encontraba más alegría en envejecer, tranquilo, en la ciudad que le sirvió de cuna. Siempre acompañada de Anacleta, su antigua gobernante, era asidua frecuentadora del teatro, del circo, de las corridas y de los juegos. No valían, para alterarle la conducta, las solicitudes reiteradas del esposo, dado a la meditación y a la dignidad doméstica. La joven señora encontraba cada día 1000 pretextos para ausentarse, esclava de la opinión pública, de las convenciones, de las modas y de las diversiones bulliciosas impropias de su condición. Veturio realmente se desligó del hijastro, pero no abandonó la autoridad de los intereses patrimoniales, y con el fin de protegerse, envió a la hacienda un liberto griego de su confianza, de nombre Teodulo, dándole el derecho de compartir con el yerno los servicios administrativos. Teodulo era solterón inteligente y astuto, invariablemente dispuesto a la curvatura de la cerviz para obtener ventajas para sí mismo. Se hizo amigo de Taciano, pero en mucho mayor grado de la esposa, cavando sutilmente la separación entre los dos. Si la dueña de la casa pretendía un paseo a Viena o a Narbona, era el primero en presentarse para guiarle la conducción. Si deseaba cruzar el Mediterráneo, para excursiones a Roma y proximidades, él era la persona indicada para seguirla, de cerca, ya que el marido, con extrañeza para la mujer, no parecía inclinado a ningún reencuentro con el suegro. Taciano, no obstante al vigor juvenil de los 34 años, se revelaba profundamente modificado. No era el joven de otro tiempo. Estaba absorto. Ya que no le era posible encontrar en la compañera la confidente deseable, vivía psíquicamente aislado, aplicando en el servicio del campo todo el potencial de sus fuerzas. No podía creerse rico, ya que se hallaba unido a los intereses de Veturio, preso a la fatalidad doméstica. La propiedad era repartida con rentas sustanciosas, pero su posición en la familia lo colocaba en la subalternidad económica, ya que en el fondo, Elena era la hija legítima, con quien el dueño de la hacienda se entendía directamente, a través de correos constantes. Muchas veces, consideró la conveniencia de adquirir un sitio, donde pudiera ejercer la autoridad que le era propia. Entretanto, la realización nunca salía de ser proyecto. Los gastos de la esposa eran demasiado expresivos para que pudiese aventurarse en semejante acometimiento. Elena gastaba sumas enormes en el lujo de su carrera social. Por eso mismo, interrumpida la intimidad de él con el padrastro, desde la muerte de Varro, se veía el joven torturado por incesantes problemas financieros, que sus múltiples actividades mal permitían resolver. La única compensación que recibía era el consuelo que le venía de la constante ternura de la segunda hija. Nació Blandina, en el año 243, como si fuera una bendición que el cielo le hubiera reservado al corazón. En cuanto a la primogénita, niña y moza, se apegaba al espíritu materno, copiando las predilecciones y actitudes, y la menor se colaba al lado del padre, exclusivamente. Lo acompañaba en sus paseos solitarios por el bosque, le seguía las meditaciones en el jardín. No valían regañinas de la gobernanta, ni observaciones de los más íntimos. Blandina, parecía una flor permanente a engancharse en la diestra del padre. Diariamente, al amanecer, era la única persona de casa a orar, en compañía de Taciano, ante la estatua de Cibeles, la diosa maternal. Cierta mañana, los encontramos conversando en un extenso viñedo. «Papá», preguntaba ella, con los cabellos sueltos besados por la luz solar, «¿quién hizo el campo, así tan bello?» El genitor, sonriendo, respondió feliz: «Los dioses, hija, los dioses nos concedieron los árboles y las flores para el embellecimiento de nuestra vida». La pequeña, embriagada de júbilo infantil, cogió un racimo de uvas maduradas y preguntó de nuevo: «Pero, papá, ¿cuál de los dioses nos trae las uvas tan dulces?» El compañero, satisfecho con la curiosidad de ella, la sentó en las rodillas, explicando: «¿Quién nos concede la bendición de la cosecha? Es Ceres, la generosa diosa de la agricultura». Tal vez imaginando nuevas interrogaciones de la pequeña, continuó:
Ceres hizo largos viajes entre los hombres, enseñándolos a arar el suelo y a preparar buenas simientes. Tenía una hija, de nombre Prosérpina, cariñosa y bella como tú, pero Plutón, el rey de los infiernos, la robó, cruel, oh. ¿Por qué? Interfirió Blandina, interesada. Y el padre prosiguió, pacientemente, Plutón era tan feo, que no encontró mujer que lo amase. Entonces, un día, cuando Prosérpina cogía flores en los campos sicilianos, el horroroso Plutón la asaltó y la condujo para su horrible morada. Pobrecita. Lamento la pequeñina, apenada, ¿y la madre de ella no encontró algún medio de salvarla? Ceres sufrió mucho hasta que descubrió el paradero. Descendió a los infiernos, con el fin de recuperarla, pero la hija era amable y bondadosa, por eso, se encariñó al tirano que la obligó a recibir por marido. Compadeciéndose del esposo, no quiso volver más. Ceres, entonces muy afligida, recurrió a Júpiter, el señor del Olimpo, pero tantas perturbaciones sobrevinieron que el gran dios juzgó mejor determinar que Prosérpina, cada año, pasase 6 meses en compañía de la madrecita, y los 6 restantes junto al compañero. La niña suspiró, aliviada, y comentó, Júpiter, nuestro Padre del cielo, fue sabio y bondadoso. Enseguida, los ojitos vivos y oscuros se le iluminaron. Abrazó a Taciano, nerviosamente, y preguntó, Papá, si Plutón me robase, ¿el Señor me buscaría? Sin duda, replicó Taciano, riéndose, pero no hay peligro. El monstruo jamás nos incomodará. ¿Cómo lo sabe el Señor? El padre la abrazó, informando, tenemos nuestra madre Cibeles, Blandina. Nuestra divina protectora jamás nos abandona. La pequeña, confiada, estampo satisfacción y paz. En la fisonomía ingenua. Mientras el joven patricio daba órdenes de trabajo a algunos esclavos, la niña corrió a lo lejos, encontrando una gran mariposa moviéndose difícilmente. Blandina la recogió, con extremo cuidado, en los pliegues de la leve túnica de lana y la presentó al genitor, reclamando, Padrecito, ¿será que las mariposas no poseen un dios que las ayude? ¿Cómo no, hija mía? Los genios celestes cuidan de toda la naturaleza. ¿Pero dónde estaría el socorro para una pobre criatura como esta? Taciano sonrió y, dándole la mano, acentuó, ven conmigo, voy a mostrarte. Dieron algunos pasos y alcanzaron una clara corriente. Taciano, cariñoso, le indicó el arroyo cantante y esclareció, las fuentes, hija mía, son dádivas del cielo, en nuestro favor. Deja tu mariposa al pie de las aguas, ella está sedienta. La pequeña obedeció feliz. Y ambos, durante el día, pasearon juntos y juntos brincaron, observando los lagartos que se arrastraban al sol. Para el hijo de Quinto Varro, ahora introspectivo, la presencia de la niña era tal vez la única felicidad de la que disfrutaba en la tierra. De vuelta a casa, rosados por el sol y bien dispuestos, fueron recibidos con gran alboroto. Llegó un correo de Roma y Taciano, desconcertado, sabía que un acontecimiento de esos era siempre un suceso desagradable para él. La esposa se hacía más exigente y más áspera. En efecto, después de llegar al interior doméstico, Helena lo convidó a hablar en particular, presentándole un largo mensaje paterno. Opilio insistía en el viaje de la hija y de las nietas a la metrópolis. Vivía con añoranza, y sobre todo, excesivamente preocupado con la situación de Galbe, totalmente entregado, como siempre, a las compañías indeseables. No se resignaba a la idea de que el joven prosiguiese soltero. Y, confidencialmente, le rogaba a Helena estudiase con el yerno la posibilidad del casamiento entre tío y sobrina. Lucila, la nieta que él viera nacer, alcanzó los 15 años. No sería conveniente aproximarla al solterón, intentándose algún esfuerzo regenerativo, a pesar de la diferencia de edad. La sociedad romana, decía el viejo, se hallaba en decadencia. Grandes fortunas estaban disipadas por la imprevisión de familias patricias tradicionales. ¿No sería justo, preguntaba, preservar los propios bienes con un nuevo enlace en el propio ambiente doméstico? Taciano leyó la carta, mostró en el rostro el inmenso desagrado que lo poseía, y comentó enojado, el viejo Opilio, seguro que respira oro. No tiene otra idea en la cabeza que no sea dinero, defensa del dinero y multiplicación del dinero.
Creo que él viviría descuidadamente en el infierno, desde que el reino de las sombras fuese construido sobre monedas. ¡Qué disparate! ¿Qué felicidad podrá venir del casamiento de una joven de 15 años con un libertino de la calidad de Galve? La señora palideció y recomendó, trastornada: no tolero ninguna referencia irrespetuosa sobre mi padre. Él ha sido siempre amable y generoso. Y mirando al esposo, de arriba abajo, prosiguió: ¿qué podríamos ofrecer a Lucila, en la provincia repleta de esclavos y pobretones? Además de eso, el matrimonio de nuestra hija, con mi hermano sería un hecho de gran sabiduría. Mi padre sabe siempre lo que hace. El marido, en el fondo, deseó romper en gritos de rebeldía. ¿Con qué derecho deliberan, así, con el destino de su primogénita? Ella era demasiado inexperta para cualquier elección. ¿Por qué no confiar el juvenil corazón a los brazos del tiempo, de manera a decidir con calma? Sabía por experiencia propia, que la felicidad nunca sería fruto de constreñimiento. Renunciaba, con todo, a cualquier argumentación. Entre él y Beturio existía un mar de lodo y sangre. Nunca le disculparía el infortunio paterno. La amistad que los unía en otro tiempo se convirtió en silencioso odio. Entretanto, la esposa era hija de Eli, y en la sangre de las hijitas, era necesario recibir la marca familiar. Podría discutir, contender, guerrear, con todo, era ahora individualmente pobre y no conseguiría vencer al gigante financiero que el destino le impusiera por padrastro. Y para luchar verbalmente con Helena, ¿no sería preferible callarse? Ante de la sombría mudez del esposo, ella continuó: hace más de un año que no veo a mi padre. Ahora, debo seguir. No me queda otra alternativa. La embarcación estará en Masilia probablemente la próxima semana. Esta vez, supongo que puedo contar contigo. Mi padre espera por ti hace muchos años. Como quien despertase de una pesadilla, Taciano replicó malhumorado: no puedo. No puedo, y, eso. Siempre que necesito de tu concurso para algún viaje importante, optas por la ausencia. Tenemos un gran mundo de alegrías y diversiones, pero prefieres el hedor de cabras y caballos. Helena, no es así, consideró el marido afligido, el trabajo. Ella, sin embargo, le interrumpió la palabra, entre irritada y áspera: siempre es el trabajo la eterna disculpa. No te disgustes. Seguiré con Anacleta y Teodulo, en compañía de las niñas. El dueño de la casa se sintió herido, solo de pensar en la separación de la hija menor, y observó, instintivamente: ¿necesitarás un séquito tan grande? No te quejes, habló la mujer, sarcástica, cada cual recibe lo que desea. Si prefieres la soledad, no te enfades por falta de compañía. El marido no respondió. La hija de Beturio comenzó a preparar. Costureras, floristas, joyeros y artífices trabajaron con gran afán. Todavía, en medio del entusiasmo general, Blandina lloriqueaba incesantemente. Insistía en quedarse. No quería dejar al genitor. La dueña de la casa, entretanto, no cambiaba de opinión. Las nietas deberían partir, al encuentro del abuelo. En la víspera del viaje, tan desanimada se mostraba la pequeña que Taciano, a altas horas de la noche, se levantó con el fin de consolarla, ya que la esposa, atareada con los diversos preparativos, aún no se había recogido. Dirigiéndose de un aposento a otro, escuchó rumores sofocados en la pequeña terraza próxima. Sin ser percibido, escuchó a Helena y Teodulo en coloquio afectuoso. La intimidad a que se entregaban no le proporcionaba duda alguna, en cuanto a la unión amorosa entre los dos. El corazón le latía descompasado. Siempre estaba tranquilo, acerca de los procedimientos la esposa, a pesar del temperamento explosivo con que Helena se caracterizaba. Tuvo el impulso de estrangular a Teodulo con manos frías e implacables. Entretanto, los gemidos de Blandina le despertaban los sentimientos de padre. El escándalo no traería compensaciones. En vez de rehacerles el destino, ahora plenamente atormentado, recaería como una flecha incendiaria, sobre la familia que el cielo le confió. Punir a la esposa sería condenar a las hijas. Instintivamente, se acordó de Barrow. Por primera vez,
reflexionó ampliamente en las tempestades que se habían desmoronado en el camino paterno. ¿Qué fuerzas sobrehumanas habían conseguido sustentarlo? ¿Cómo pudo el genitor soportar el infortunio doméstico, sin tener la superioridad moral que le conociera? Rememoró las palabras que le escuchó in extremis, deteniéndose en analizar el elevado concepto paternal con respecto a los derechos de la mujer. Deseaba poseer nociones tan ennoblecedoras, pero se sentía distanciado de tamaña conquista del espíritu. Para él el perdón era cobardía y la humildad expresaba vileza. Por otro lado, recordó a Cintia, la madre melancólica que le meciera la cuna. Forzaba a la imaginación a retroceder hasta la niñez y veía que, incluso en los más bellos días de consagración cariñosa del padrastro, nunca pudo observar a la genitora totalmente feliz. La matrona querida vivió largos años con el alma velada por indefinible amargura. ¿No estaría Elena adquiriendo el mismo patrimonio de dolor? Escuchó algunas palabras afectuosas de la amorosa pareja, que el viento suave de la noche le traía a los oídos, todavía, tal como procediera Quinto Varro, cuando aún no era el Taciano sino un ángel tierno, retrocedió y fue hasta la habitación de la hija. Blandina lo abrazó, reconfortada, como quien sintiese todos los peligros disipados, ante la presencia paterna, después de besarlo, se durmió tranquila. El joven la apretó contra su pecho e íntimamente angustiado, se recogió sin decir nada.